¿Qué es una cláusula suelo y cómo conoce una persona si es una hipoteca la tiene o no la tiene? ¿Y cómo afecta esto? Una cláusula suelo es una cláusula que impide que el tipo de interés del préstamo hipotecario baje por debajo de una cantidad, por ejemplo de un 2,5 o un 3%. ¿Cómo lo sabe una persona que tiene una cláusula suelo? Lo sabe porque su cuota mensual de la hipoteca es la misma durante todo el tiempo. En lugar de subir y bajar, lo que hace es tener una cuota fija y por lo tanto que esté pagando más de lo que debiera pagar. ¿Cómo le afecta? Le afecta pues pagando una cuota de media de más de 250 euros al mes de la hipoteca. Es decir, si generalmente se contrata un préstamo de interés variable, que suele ser Euribor más un diferencial, más 0,50, más 0,60, en lugar de eso paga el 2,5, el 3%, el 4%, dependiendo de lo que sea el suelo. ¿Qué medidas tiene que tomar una persona que está afectada por las cláusulas suelo y qué demanda? Pues hombre, lo que tiene que hacer es pedir al banco que le elimine la cláusula suelo, puesto que estas cláusulas suelo han sido declaradas muchas veces nulas por los tribunales de justicia, y si el banco no accede a su eliminación de forma voluntaria, pues tendrá que acudir a los tribunales de justicia. En cuanto a datos globales, ¿cuántas hipotecas de este país tienen cláusula suelo? Se calcula que aproximadamente hay 1,5 millones de personas afectadas en todo el país por hipotecas con cláusula suelo. Al día me parece que estos son datos del año 2016. Cada día se van haciendo más demandas, más nulidades y irá bajando esa cantidad. Pero los datos que manejaba el Banco de España en el 2016 eran 1,5 millones de personas afectadas. En la mayoría de los casos, ¿cuál es la posición de los bancos a este respecto? Pues la mayoría de los casos se pueden dividir en dos grupos. Hay bancos que han dejado de aplicar las cláusulas suelo de forma unilateral desde mayo del 2013 y hay otro grupo de bancos que defienden todavía la legalidad de sus cláusulas suelo. ¿Por qué hay muchas familias que siguen sin demandar? Pues yo creo que un poco por desconocimiento, por miedo, por el que dirán muchas veces. No, yo le aconsejo a todo el mundo que se asesore porque realmente es algo un trámite sencillo y que tiene éxito y además es muy conveniente porque la economía familiar puede cambiar radicalmente con la eliminación del suelo. ¿Qué supone para un hipotecado la eliminación de la cláusula suelo? Pues puede suponer, primero, que le devuelvan las cantidades que ha pagado de más desde la aplicación del suelo, que generalmente suele ser en el 2009. Esto de media puede suponer unos 6.000 euros, más o menos de media sobre un préstamo de 150.000 euros, a 25 años, de media 6.000 euros. Y además, dejar de pagar durante toda la vida del préstamo un interés que es muy superior al que debiera de pagar actualmente. ¿En qué situación se encuentra Miranda con respecto a la cláusula suelo? Bueno, pues Miranda es una de las ciudades que realmente más actuó en la eliminación de las cláusulas suelo de la provincia de Burgos. De hecho, cuando se iniciaron las reclamaciones, fundamentalmente a través de la plataforma de afectados de la hipoteca, que hizo una labor extraordinaria en este sentido, cuando se iniciaron las reclamaciones en el juzgado mercantil de Burgos, pues hubo un aluvión de demandas de personas de Miranda de Ebro que fueron un poco pioneras en las reclamaciones de suelo a nivel de Burgos, pero todavía hay muchísima gente que tiene cláusula suelo y que no ha demandado o que no ha pedido la eliminación de las mismas. En cuanto a demanda, ¿qué puntos se incluye? Se incluye la petición de nulidad de la cláusula suelo, se pide la devolución íntegra de los intereses cobrados de más y que el banco corra con los gastos judiciales del proceso. ¿Qué papel juegan las asociaciones como FACO, ADICAE o la plataforma de afectados a la hipoteca en cuanto a las cláusulas suelo? Bueno, la plataforma de afectados de la hipoteca de Miranda de Ebro ha tenido una actuación protagonista, dado que se encargó de difundir la existencia de los suelos y la lucha contra los mismos. ADICAE, con el cual yo colaboro en el despacho de Álava, ha hecho una labor importante en cuanto a la macrodemanda, pidiendo la nulidad de las cláusulas suelo a nivel de todo el país. Y asimismo otras actuaciones de otras asociaciones de consumidores. ¿Resulta más sencillo pactar con las entidades bancarias o mandar a un abogado que al resto de personas llegar a que... Mira, las entidades financieras no han cumplido con su derecho de información, es decir, no han informado correctamente al cliente. Cuando un cliente acude a la entidad financiera, además ahora con la aprobación del Real Decreto del Gobierno sobre este tema, le tiene que dar una serie de información para saber lo que le corresponde por la devolución del suelo y eliminación del suelo. Y generalmente el cliente no tiene la capacidad para saber si la información que le está dando el banco es correcta o no es correcta. Como tenemos
los antecedentes de que anteriormente no han dado la información correcta, yo lo que aconsejo es que antes de firmar ningún documento se asesoren sobre si realmente lo que les está ofreciendo el banco es lo correcto o no lo es. ¿La relación de los bancos es la misma que si logran hablar con un afectado directamente? ¿O? No, evidentemente no. Evidentemente el banco sabe cuando una persona está asesorada y sabe lo que tiene que ofrecer en el caso de que esté asesorada o no lo esté. Por último, ¿qué es el primer paso que tiene que dar una persona afectada por este tipo de...? Yo lo creo que lo primero es que consulte con un profesional si tiene una hipoteca con cláusula suelo y el profesional le va a decir los pasos que tiene que dar. Y asimismo, como novedad, además de las cláusulas suelo, todo el mundo tiene que conocer que tiene derecho a que el banco le devuelva los gastos de constitución de la hipoteca, que generalmente son los gastos de notaría, los gastos de registro, los gastos de gestoría, hay una sentencia de diciembre del 2015 que obliga, al Tribunal Supremo de España, que obliga a los bancos a devolver esos gastos de constitución de la hipoteca. Además del tema del suelo, que hay, ya digo, como 1,5 millones de afectados en España que tienen cláusulas suelos, todas las personas que tengan una hipoteca tienen derecho, todas las personas que tengan el carácter de consumidor de una hipoteca, que son las personas físicas en definitiva, tienen derecho a que el banco les devuelva los gastos de constitución de la hipoteca. ¿A cuánto puede ascender este tipo de gastos? ¿Tenemos una cantidad estipulada? Sí, dependiendo sobre todo el impuesto que se paga, porque hay hipotecas que no pagan impuesto, porque son personas jóvenes o son personas que se han subrogado en el préstamo del promotor. En ese caso, si no se paga impuesto, estaríamos hablando de una media de 1.500, 2.000 euros por hipoteca, y si se paga impuesto, pues a partir de 3.000 euros. Vale, muchas gracias.